Sánchez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 3 de mayo del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muy buenos días, licenciado Luna, ¿cómo está? ¿Qué tal, Lulu? Buenos días, ¿cómo estamos? Toño, buenos días. Hola, muy buenos días. Hola, Toño Peregrino está con nosotros. Hoy no se encuentra Martín Esparza, está en comisión sindical en Cuba en un congreso internacional. Está representando a los sindicatos mexicanos. Le deseamos la mejor de las suertes. Saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Por lo menos el 60% del personal de base de Petróleos Mexicanos y de Comisión Federal de Electricidad perderán su empleo a partir del próximo año, eso como consecuencia de la aplicación de la reforma energética y las leyes secundarias que se tiene previsto se aprueben en la segunda quincena de junio del 2014, debido a que se crearán nuevos organismos que realizarán sus principales funciones. Todas las áreas productivas de Pemex y CFE pasarán a ser parte de nuevas empresas productivas del Estado, aseguró Silvia Ramos Luna, vocera de la Unión Nacional de Profesionales y Técnicos Petroleros. Hay mucha demagogia, que siguen insistiendo que el petróleo sigue siendo de los mexicanos, pero lo que no dicen, que el petróleo que sale, o sea, en cuanto sale del subsuelo, ya no va a ser de los mexicanos, porque se puede vender, comprar, regalar, lo que sea. Dicen, por ejemplo, habrá transparencia, y habrá rendición de cuentas, porque habrá un código de ética. Pues el código de ética existe, y eso no es garantía de ética. Nosotros presentamos un amparo contra la reforma energética que ahorita está en la Corte. En los próximos días se verá los resultados. Dependiendo de eso veremos legalmente qué vamos a hacer contra todo esto que dijeron. Para nosotros está claro desde el 20 de diciembre que el futuro de Pemex es la extinción. O sea, para nosotros está claro. Y para nosotros está claro que con lo único que les importa quedarse es con el área de PEP. De hecho van a dividir al área de transformación industrial del área de exploración. Entonces, para nosotros eso está claro que es lo único que quieren conservar es la parte de la extracción de petróleo que les quedan, porque de acuerdo a la ronda cero, Pemex pidió el 85% de las reservas probadas. Entonces, con ese 85% de las reservas probadas que tiene Pemex para explorar, si es que se los da a la Secretaría de Energía, porque todavía no responde, tiene hasta septiembre, con eso el gobierno puede sacar $1 billón, $1 billón en el año. Ahí dicen, Pemex al fin tendrá autonomía. Sí, lo que van a hacer es decirle a las refinerías, ahí te ves porque no te vamos a dar el dinero, ¿no? Y a una refinería con la estructura que tenemos, con toda la corrupción que tenemos, con todo el deterioro de las instalaciones que tenemos, va a ser muy complicado. Oye, ¿y cuántos trabajadores están en riesgo de perder su empleo? Mira, si hacemos un porcentaje, pues nosotros somos 150,000 en global, ¿no? Somos en total. Y si le quitas a Pemex la transformación industrial, como unos 80,000. Sí, eso va a ser paulatino. Empieza el año que entra. Como 80,000 nada más de Petróleos Mexicanos. Y decía ella que 60% de toda la planta, tanto de CFE como de Pemex. El miércoles 30 de abril del 2014, el Día del Niño, el presidente de la República envió 3 iniciativas de ley secundarias en materia energética a la Cámara de Diputados, que tienen que ver con el cobro de impuestos a los nuevos organismos que se crearán en sustitución de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. También se reformarán y agregarán diversos artículos a 9 leyes más. Estas son la Ley de Aguas Nacionales, de Entidades Paraestatales, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Servicio Público, la Ley de Obras Públicas, la Ley de Servicios de Hidrocarburos y la Ley de Inversión Extranjera, también la Ley Minera y la Ley de Asociaciones Públicas y Privadas. En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados el mismo miércoles 30 de abril del 2014, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano,
lamentó que se pongan en venta pues estas empresas que hacen soberano a México y se vulnere la soberanía del país. Alertó sobre la intención de que el Congreso apruebe estas iniciativas de fast track y sin modificaciones. Sin embargo, rechazó que debe hacerse una autocrítica porque el PRD también contribuyó a ese ambiente de imposición de reformas a los legisladores y al haber participado en el Pacto por México. Cabe recordar que según Ernesto Cordero, aspirante a la dirigencia del PAN, desde el Pacto por México que se firmó en las cúpulas del PRI, PAN y PRD, Partido Verde, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, se impusieron las reformas constitucionales en materia educativa y en telecomunicaciones, entre otras, y se discutían en lo oscurito, sin llamar a consulta pública, y se les pedía a los legisladores que votaran sin cambiarle ni un punto ni una coma. Siempre hubo un grupo de diputados y senadores perredistas que se opusieron a esa política de anulación del Congreso, pero la dirigencia y la mayoría del PRD aceptaron las imposiciones desde el Pacto por México. Escuchemos lo que dijo Jesús Zambrano. Es absolutamente necesario que esto que hoy se presenta con bombo y platillo no sea atendido como un asunto de urgencia para los inversionistas privados, especialmente los correspondientes a las transnacionales, porque pareciera que este es el mensaje principal que quieren enviar. No un mensaje poderoso para el país, para la gente de que se va a debatir con responsabilidad y profundidad, sino un mensaje para decirles a los inversionistas privados, el país ya está en venta claramente, y lo único que vamos a esperar es a que las cámaras correspondientes del Congreso de la Unión finiquiten los precios para cómo vamos a poner ya definitivamente en venta nuestra riqueza energética y especialmente la que tiene que ver con los hidrocarburos. Jesús, en el PRD no hay una autocrítica por haber contribuido a este panorama. Con el Pacto por México se instauró una política de autoritarismo y de hecho se llegó a decir que el Congreso estaba anulado porque llegaban las iniciativas y las aprobaban. El PRD dejó muy clara su posición primero en el Congreso sobre qué condiciones continuaría en el pacto en noviembre pasado en Huastepec, y lo cumplimos al pie de la letra, y por ello anunciamos las razones por las que el PRD había quedado fuera del pacto, porque el pacto mismo fue traicionado por el gobierno y el PAN con las reformas constitucionales en materia energética en diciembre pasado. La autocrítica hay que hacerla cuando hay fundamento para hacerla. Y desde luego el pacto está muerto. No se pueden revivir cadáveres que yo sepa hasta hoy. Ese mismo día, los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN y del PRD anunciaron el acuerdo de celebrar 3 periodos extraordinarios de sesiones del Senado de la República para aprobar las leyes secundarias en las materias de reforma político-electoral en la segunda quincena de mayo, la de telecomunicaciones en la primera quincena de junio y las leyes secundarias en materia energética en la segunda quincena de junio. Bueno, sobre estas leyes que llegaron al Senado de la República, que son 6 y que fueron enviadas por el Ejecutivo Federal, que son las nuevas leyes de la industria eléctrica, de la industria geotérmica, de petróleos mexicanos, de Comisión Federal de Electricidad, de los órganos reguladores coordinados en materia energética y la ley de Agencias Nacionales de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos. Dolores Padierna, que es la vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Senadores, dijo que pues todas estas leyes no controlan la corrupción, sino que les dejan manos sueltas a los nuevos titulares y de hecho no van a estar sujetas a la Auditoría Superior de la Federación. Eso mismo hicieron con las filiales de Pemex, que aquí ya habíamos discutido que las dejaron como empresas sueltas y que no se les podían auditar los recursos que generaban, que eran miles de millones de dólares, pero cuando perdían le trasladaban todas las pérdidas a Pemex, que sus funcionarios eran de Pemex, sus empleados eran de Pemex, o más bien los pagaba Pemex, pero operaban como entes particulares. Y bueno, está advirtiendo ella que esto mismo quieren hacer, aprobarlo por ley, para que las nuevas empresas productivas, como les están llamando, operen con manos libres y entonces pues la corrupción no se pueda controlar, como no se ha podido controlar en las empresas filiales.
Dice que además los contratos que se hagan con las empresas que participen en la extracción y explotación de hidrocarburos, pues ya no tendrán su carácter de contratos públicos, sino que paulatinamente se irán convirtiendo en contratos privados o mercantiles. Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, dijo que hace un siglo el ESME luchó para que la industria eléctrica fuera nacionalizada y se respetaran los derechos de los trabajadores. Pero el presidente Enrique Peña Nieto le entregará nuevamente los bienes de la nación a las mismas transnacionales que saqueaban a México hace un siglo. Nosotros somos muy claros de que las multinacionales no van a traer beneficios. Somos un sindicato de un siglo. Ya vivimos con empresas privadas las condiciones en las que estaban los trabajadores y cómo intervenían las multinacionales en las decisiones del gobierno. Se nacionalizó con nosotros. Pues ya vivimos ese proceso. Si no sabemos de nuestra historia, vamos a estar condenados a repetirla. Imagínense otra vez las multinacionales en México, haciendo y deshaciendo, y aprovechándose de un sector que es estratégico, que fue integrado por los electricistas del ESME y de los de la CFE en 1980, la integración de todo el sector. Entonces hoy todo este sector que le ha costado al pueblo de México, se lo van a poner en bandeja de plata a las multinacionales. Esa es la posición del sindicato frente a la reforma energética. Hoy estaba de invitado un especialista en el tema, que es el ingeniero José Mario Galicia Yepes, que lamentablemente no pudo estar porque él participó en la marcha del 1 de mayo y después de la marcha, poco antes de que terminara, se retiró. Y ayer su esposa Lupita me habló para decirme que estaba hospitalizado porque le había dado un dolor muy fuerte en el pecho. Yo traté de hablarle esta noche para ver cómo seguía y desafortunadamente no me contestaron, entonces yo espero que mejore, que se recupere, porque él ha dedicado muchos años de su vida a recorrer el país para dar conferencias a trabajadores, a estudiantes y a todo el que se pueda para alertar sobre esta entrega de los bienes nacionales a empresas privadas y cómo están despojando al país de su soberanía y de su riqueza petrolera y energética. El despertar del gallo. La pregunta de hoy es, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué puede hacer el trabajador cuando su salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo? La respuesta es artículo 57. El trabajador podrá solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas que la justifiquen. El patrón también podrá solicitar la modificación cuando concurran circunstancias económicas que la justifiquen. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Licenciada Luna, en este caso, por ejemplo, los contratos colectivos de trabajo y los sindicatos cada año tienen revisión salarial. Así es. Pero un trabajador en lo individual, de acuerdo a este artículo, puede ir, meter su demanda y pedir una revisión salarial. No, al menos que no tengan, bueno, si tienen contrato colectivo, no. Los contratos colectivos precisamente es lo que determinan que el conjunto de los trabajadores puedan plantear sus demandas y no necesariamente lo tienen que hacer cada año o cada 2 años. Cuando las circunstancias de un sindicato valore que no se está compensando su trabajo con su salario, lo puede hacer, pero es a través del sindicato. Cuando son trabajadores que no tienen contratos colectivos, sí lo puede determinar mediante la Junta. En lo individual. En lo individual. Que bueno, la ley, pues en este caso es muy clara que se puede hacer, pero en la realidad, ¿qué ocurre, licenciado Luna? Pues es una falsedad, primero porque recordemos que desde aproximadamente 1992, si no mal recuerdo, se empezaron a imponer los famosos topes salariales. Y estos topes salariales hasta la fecha, aunque se le llamen de otra manera, son los que determinan o rigen pues las revisiones contractuales. Así tenemos, por ejemplo, incluso en el Distrito Federal, el tope salarial máximo que se otorgó fue el 3.75% de aumento a los trabajadores. Y a nivel federal osciló entre 3.50 y 4.25%, dependiendo del sector. Recientemente en teléfono se les dio el 4% de aumento directo al salario y el 1.25% en prestaciones, que es como un 5.5% en total. Y estamos hablando de Teléfonos de México. Entonces, este tipo de situaciones, pues lamentablemente, bueno, lo vemos a propósito del 1 de mayo, 3 marchas, una oficial, una semioficial y una independiente, pero que las tres reflejan una carencia, desde mi punto de vista,
de ver la realidad propia de los trabajadores, porque no obstante que se dice que estamos con las reformas estructurales en posibilidades de tener mejores empleos, mejor pagados, pues la realidad no es así. Usted en este espacio, desde que se anunció la reforma a la Ley del Trabajo, se decía que uno de los objetivos supuestamente que tenía esta reforma era garantizar mejores empleos y mejores salarios. Tenemos 18 meses ya casi de esto y la realidad es totalmente distinta, ¿no? Pues yo creo que los sindicatos y los trabajadores como que estamos durmiendo el sueño de los justos y no estamos realmente intentando organizarnos o intentar ejercer nuestros derechos como ciudadanos. Y lo que dice la Constitución, hay un artículo en la Constitución que dice que el salario debe ser remunerador, y yo creo que ningún trabajo tiene un salario remunerador. Incluso aquí el compañero Lozano, que muchas veces nos hace estudios al programa de frecuencia laboral, anunciaba que lo que se requiere son 900 pesos, cuando menos diarios, de salario para tener lo que es la canasta básica. Pero creo que los trabajadores estamos durmiendo el sueño de los justos al no reclamar nuestros derechos constitucionales. Así es, el reporte del INEGI señala algo bien interesante, que se han perdido prestaciones. Entonces, entre las principales prestaciones que se han perdido, ¿en cuál contamos? Pues básicamente prestaciones, aparte del salario. Recientemente estamos viendo como la pérdida de la canasta básica, prestaciones como el pago de alimentos que se otorgan a los trabajadores a propósito de las reformas fiscales. Una prestación que quizás, y que viene añadido con una pregunta que hizo una trabajadora, es que registran con menos salario a los trabajadores en el Seguro Social, y los trabajadores no se dan cuenta quizás en lo inmediato, sino a futuro, lo que eso significa para ellos, que estén registrados con menos salario en el Seguro Social. Y hay otras prestaciones, como daban, por ejemplo, en RTP, el tiempo extra no existe. Ahí se paga tiempo por tiempo, cuando eso está prohibido por la ley. Los trabajadores... ¿Cómo es eso de tiempo por tiempo? Sí, o sea, un trabajador, dependiendo de sus corridas, puede trabajar 1 hora, 2 horas, 3 horas extras de su jornada laboral. Y en vez de que se las paguen económicamente con dinero, lo que le dicen, bueno, trabajaste 3 horas, te damos 3 horas de descanso, o te damos el doble de descanso para otro día. Entonces es tiempo por tiempo. Y debería ser pagado por salario, porque incluso la ley establece cada hora de excedentes tiene un precio, ¿verdad? Así es, se paga el doble hasta el 9, y después de 9 ya son triples las horas. Y luego, si son nocturnas, tienen que llevar el porcentaje nocturno. ¿Cómo es? Pues el porcentaje nocturno es el 10% adicional que se les pone cuando trabajan su jornada nocturna. Así es, entonces los trabajadores sí deben echarle una leidilla a la Ley Federal del Trabajo. Aún reformada, creo que tiene muchas cosas. O muchas leídas, o sea, después de muchas leídas va captando a uno más para que reclamen sus derechos, ¿no? Porque pues, como decimos aquí, derecho que no es reclamado es derecho que no existe. Y yo veo, por ejemplo, a los trabajadores de outsourcing. Hay muchos en la Cámara de Diputados y de Senadores, sobre todo en el área de limpieza. Pues ganan bien poquito, y entre ellos platican que ganan muy poco, pero no hacen nada. Y luego los tienen con jornadas de trabajo de 12, 13, 14 horas. Y si falta alguna trabajadora, ponen a otra a suplirla, pero del turno. O sea, si ya llevabas de por sí 12 horas, pues se quedan más horas para suplir a la que faltó. Entonces, sí están los horarios criminales y no les están pagando horas extras. Pues lamentablemente nosotros, como trabajadores, justificamos que tenemos que aguantar vara, como se dice, porque necesitamos el trabajo. El problema es si históricamente no estamos haciéndonos un daño y no le estamos haciendo un daño a nuestras futuras generaciones, el permitir y admitir este tipo de regresiones históricas por las que lucharon mucha gente. Decir jornada de 8 horas, un salario digno y remunerador, estabilidad en el empleo, y todo esto se está perdiendo. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Un saludo a David Muñoz en los controles técnicos y a Aldea Luna, que está apoyándonos en los controles, también ahí en los teléfonos. Pues muchas gracias a ellos, y a Toño Peregrino, que nos está auxiliando hoy aquí en la información, y al licenciado Jesús Luna. Muchas gracias por su apoyo. Derecho y justicia para los trabajadores. Entonces Sánchez felicita a su servidora Lourdes Martínez y a Martín Esparza por la labor de este espacio radiofónico de informar lo que otros callan o distorsionan. Solicita que le orienten. El día 20 de marzo ella acudió al Seguro Social y le otorgaron una incapacidad por 12 días, pero cuando vio su registro del pago de la incapacidad
Esta se la pagaron con el salario mínimo. Dice que ella gana 296 pesos diarios en el seguro. Le dijeron que es el salario con el cual está registrada. Y en su trabajo firma 2 recibos cuando le pagan. Y ella solicita que le expliquen por qué está registrada con el mínimo. Le dijeron que lo hacían para no pagar mucho en el seguro social. ¿Qué puede hacer? Pues lo primero, yo creo que es un poco lo que tienen muchos trabajadores, que bajo la promesa de que no van a tener problemas de atención médica porque la empresa los va a dar, o en el segundo caso, para que los trabajadores dicen que no habían mermado sus salarios, les dicen que los van a registrar con menos salario mínimo al seguro, con menos salario al seguro social, y esto lo que provoca son pérdidas de derechos, porque cuando están incapacitados su salario va a ser menos, su Infonavit va a ser menos, su SAR va a ser menos. Entonces esto a futuro les va a repercutir, y cuando se lleguen a pensionar, a jubilar, su salario va a ser menos. Pues yo creo que son cuestiones que los trabajadores no deben permitir, y lo que deben hacer es denunciar, ya sea ante el Seguro Social. Incluso en el Seguro Social pueden pedir que sea anónimo, y el Seguro Social tiene la obligación, de acuerdo a su ley, de acudir a inspeccionar a la empresa donde se esté registrando esos hechos y multarlos, y hacer que los trabajadores lo registren con el salario que debe de ser, o en su defecto presentar una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Bueno, pues entonces, ¿por qué no nos da su teléfono, licenciado? Con todo gusto, es 55 16 77 97 88. Y tenemos una llamada de Julieta García Hernández, de la colonia progresista Iztapalapa. Dice que ella renta una accesoria y tiene una queja contra Comisión Federal de Electricidad. La dueña del local de la accesoria le dijo que va a ir a la CFE para que le quiten los medidores porque no ha pagado. ¿Qué puede hacer? Bueno, esto ya se viene anunciando. Yo lo que le sugiero es que vaya con la asamblea de usuarios que sesionan en Antonio Caso 45 los sábados, me parece, porque ellos ya tienen todo un mecanismo de defensa legal. Sería un poco complicado por este medio explicárselo, sobre todo porque ya es un procedimiento diferente el que tienen que hacer. Entonces yo le sugiero que asista ahí a Antonio Caso 45 en la asamblea de usuarios. Sesionan los sábados, me parece, a las 10 de la mañana. No sé si este sábado van a estar sesionando, pero posiblemente el próximo sí. Bueno, pues que los busque, es Antonio Caso número 45. También nos habla el Popeye, un saludo al equipo y a los radioescuchas, y nos recuerda que hay que recordar que hoy hay otro gasolinazo. Sí, cada primer sábado de mes, un gasolinazo. Un saludo al Popeye, y nos vamos a más información. El costo social que han pagado los trabajadores y el pueblo con el regreso del PRI al gobierno federal es incalculable. La cascada de reformas que se han aprobado en el Congreso de la Unión sin cuestionamientos desde la llegada de Peña Nieto imponen nuevos despojos a los trabajadores y restricciones a las libertades democráticas. Eso lo señala en un manifiesto que publicaron los sindicatos y organizaciones civiles integrantes de la nueva Central de Trabajadores con motivo de la marcha del 1 de mayo del 2014. El Día del Trabajo en la Ciudad de México hubo 3 marchas de trabajadores. La primera fue encabezada por las centrales obreras afines al PRI y al Congreso del Trabajo. La segunda por trabajadores, y la tercera fue organizada por los sindicatos independientes aglutinados en la nueva Central de Trabajadores, en donde se hizo un llamado a la ciudadanía a organizarse para evitar que desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial sigan desmantelando los derechos humanos, económicos, políticos y sociales de los mexicanos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de las tomas y amesas para los bomberos. Seguramente usted ya ha visto en las fachadas de las fábricas o edificios grandes una toma doble en forma de Y con tapones machos y con una leyenda que dice bomberos. Estas tomas es para que nosotros lleguemos con nuestros camiones y conectemos nuestras mangueras e inyectemos agua a alta presión y se llene todo el edificio en la red hidráulica que para esos casos tiene. Y unos gabinetes que tienen en el interior con mangueras, con un cristal que tiene una leyenda que dice rompas en caso de incendio. Rompemos el cristal, sacamos las líneas de manguera de la misma fábrica o edificio y empezamos a atacar el incendio que en un momento dado se suscite. La recomendación es que no obstruya estas
tomas y a mesas, porque por lo regular están en las banquetas, a una altura más o menos como de 1 metro sobre la fachada del edificio. No ponga ahí su vehículo, porque de lo contrario llegaremos con nuestros camiones y pasaríamos sobre su vehículo con nuestras mangueras y podríamos dañarle su vehículo. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. También le invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Exactamente hace un año, el 30 de abril del 2013, la Cámara de Diputados dio a conocer en un comunicado de prensa que aprobó modificar el artículo 71 a la ley del Instituto Federal Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, para establecer el concepto de cobranza social. Eso supuestamente para negociar con los deudores formas de pago más accesibles y evitar el acoso en que incurren los despachos jurídicos privados que contrató la administración del Infonavit, y también en los desalojos que incluso llegaron a utilizar tanquetas y policías armados para desalojar a familias de sus casas. Pero a un año de esa promesa el problema empeoró. María Teresa Valderas García, presidenta de la Coordinación de la Defensa de los Derechos de los Trabajadores, participó con un gran contingente de deudores de créditos habitacionales en el desfile independiente del 1 de mayo. Sus compañeros cargaban 2 ratas gigantes de cartón. En una se leía Infonavit y en la otra tenía un letrero con las palabras Gobierno. En entrevista con Frecuencia Laboral, dijo que en los hechos, los despachos jurídicos privados siguen imponiendo el terror a los deudores del Infonavit. Desde hace un año que quedamos en que ellos iban a ver productos nuevos para ayudar a la gente, en ningún momento he visto ahorita esa solución. Tengo propuesta por parte de ellos de que voy a ver este próximo martes la posibilidad de ayudar a más gente. Pero bueno, vamos a esperar para ver qué es lo que nos dan. ¿Siguen desalojando gente de sus casas? Sí, siguen desalojando. Más que nada los despachos jurídicos son los que ahorita aparentemente son nueva cobranza social, no es realidad, siguen siendo despachos jurídicos. Lo que más me preocupa son aquellos casos que están vendidos, las viviendas que vendieron a los hijos de Marta Sagún, a los Briviesca. Todavía tenemos casos pendientes de recuperación y me han indicado que han comprado accionistas a estas empresas de recuperadora, que han vendido los créditos a accionistas y que es imposible que se puedan recuperar. Yo siento que esto nada más lo que nos están dando es a tole con el dedo, porque yo sé y casi lo puedo asegurar que los despachos jurídicos están junto con Infonavit de acuerdo para no devolver esas viviendas a los acreditados. ¿Cuántas viviendas son? Se vendieron 50,000 créditos. Yo en el grupo he recuperado un promedio casi de 30 de las que vendieron, de las 50,000. Tengo un bloque que son aproximadamente 12 créditos de recuperación que todavía tiene un año en que lo estoy solicitando y no le han devuelto su crédito a las familias. ¿Cuántos despachos son los que están metidos en esa cobranza? Los que están hostigando, solamente tengo conocimiento que es Scrap, Sender, Pendulum también, que es lo mismo, pero son puros despachos jurídicos. Lo que sí sigue el despacho jurídico aplicando su terrorismo, dejando comunicados, dejando pancartas casi muy fluorescentes, alusivos, ¿para qué? Para que la gente tenga miedo, inmediatamente acuda con los despachos jurídicos. Bueno, pues ya la semana pasada yo les informaba que ya se creó un frente de personas que tienen el mismo problema en el norte del país, allá en Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, bueno, en la Ciudad de México pues hay varios, y la verdad es que eso significa que el problema no se ha podido solucionar, porque detrás de ese problema pues hay un gran negocio, ¿no? Las personas les dieron un crédito, algunas por 200,000, 250,000, 300,000, hasta 750,000 pesos,
quedaron en insolvencia económica la mayoría porque se quedaron en el desempleo. El Infonavit inmediatamente de que quedan en insolvencia económica, en lugar de reducirles el pago mensual del crédito, les aumenta, porque deben pagar lo que pagaba el patrón. Y pues la cartera vencida crece, y una vez que la cartera vencida crece, pues empiezan a acosarlos. A muchos los desalojaron, pero entre otros negocios está este que mencionaba, que le vendieron a los hijos de Marta Sagún 50,000 viviendas de estas de cartera vencida, pero se las vendieron a 15,000 pesos la cartera vencida. Entonces, ¿cómo es posible que al derechohabiente le hayan dado un crédito por hasta 700,000 pesos y ese mismo crédito se lo dieron a los hijos de Marta Sagún en 15,000 pesos? Entonces ahí es donde están los grandes negocios de los intermediarios del Infonavit, y eso lo hemos venido denunciando prácticamente desde que iniciamos con el programa, y ya vamos a cumplir 9 años y el problema no mejora. Entonces hay muchas demandas, algunas de ellas ya están por solucionarse, ojalá se solucionen para que haya culpables de todos estos fraudes, y se calcula que es a 10 millones de trabajadores, tanto del apartado A, afiliados al Seguro Social, como del apartado B, afiliados al ISSSTE. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Rocío Aguilar dice que si nosotros mismos no nos organizamos, entonces nadie lo va a hacer. Es un círculo vicioso de los trabajadores el aguantarse, tener un salario mínimo, malas condiciones de trabajo, pero lamentablemente si se pierde el trabajo no hay garantía de que se encuentre otro. Si se encuentra otro, se encuentra en malas condiciones. Nos envía saludos, muchas gracias. Y bueno, el licenciado Luna comentaba que si se aprueba el seguro de desempleo va a empeorar la situación. En caso de los deudos del Infonavit, porque recordemos que ese 5% que aportan los patrones cuando tenemos un crédito, ya sea hipotecario o de cualquier naturaleza ante el Infonavit, eso amortiguaba la deuda. De aprobarse la ley del seguro de desempleo, recuerden que el 3% del 5% que está obligado el patrón a dar, se iría al seguro de desempleo y solamente se abonaría el 2% al Infonavit, y seguramente el otro 3% nos lo van a cobrar a los que tengamos créditos con esta institución. En otro tema, también relacionado a estas iniciativas que quedan durmiendo el sueño de los justos, o que se aprueban y realmente pues como si no se aprobaran, ¿verdad? Está el caso en la Cámara de Diputados, el asunto de los niños quemados de la guardería ABC, que hace un año se aprobó que se creara la comisión que le da seguimiento para ver si se logra hacer justicia en este caso, pero estaba ahí congelada desde el 5 de junio que se anunció que se iba a crear, porque cada legislatura, desde que ocurrió el accidente en el 2005, creó una comisión para que viera el caso. No se avanzó mucho, pero sí se estaba viendo, y bueno, pues hasta el miércoles 30 de abril no se había creado esta comisión. Hasta el miércoles 30 de abril, es cierto, del 2014, en que los últimos minutos antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones, el diputado federal del Movimiento Ciudadano, Alfonso Durazo Montaño, presidente de la Comisión de Protección Civil, pidió que se informara si se había conformado la comisión que atendería este asunto. Y finalmente el presidente de la mesa directiva reportó que por fin se conformó a la comisión que coadyuvará con los padres de familia para que se aplique la justicia a los responsables del incendio de la guardería ABC. Queda ya concluido el procedimiento de un planteamiento que yo hice, una propuesta que hice el 5 de junio del año pasado. O sea, casi un año para... Casi un año, y no dudo que haya preocupación porque ahí viene el siguiente 5 de junio y nos puedan reclamar que no hayamos hecho nada. Es muy poco lo que podemos hacer desde la Cámara, pero lo que podamos hacer no podemos regatearlo. Y creo que este grupo, la verdad es que los nombres que yo escucho de diputadas, diputados, es gente sensible, gente comprometida. La presidenta del grupo es Verónica Juárez Piña. ¿Usted entiendo yo que está dentro de la comisión? No, y de hecho me excusé por 2 razones. Porque soy sonorense, y no faltará en Sonora quien suponga
que lo que yo haga o diga en el marco de la comisión tenga un interés personal. Y número dos, porque no quiero que le atribuyan a otros lo que yo podría hacer al interior de la comisión. También se decía que no se castigaba a los responsables porque tenían parentescos con altos funcionarios públicos, hasta con el presidente de la República de ese momento, que era Calderón. Incluso se hablaba de narcotraficantes que tenían guarderías y no querían como dejar un precedente, ¿no? No, yo creo que son cosas distintas. Quienes tienen guarderías, pues la verdad es que en general hacen un esfuerzo importante. Pero hay casos lamentables como el de la guardería ABC que estaba en un bodegón. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo para que aquellos que tuvieron alguna responsabilidad por acción o por omisión del nivel que sea y con las relaciones personales que sea, asuman su culpa. Sí, nos acordamos, aquí lo reportamos, cuando compareció el extitular del Seguro Social unos meses después de que ocurrió el accidente, ahí en la Cámara de Senadores, algunos senadores dieron la información de que por cada niño de una guardería subrogada, el Seguro Social le paga al que tiene la concesión 2,000 pesos. Y se hacía la cuenta de que, bueno, la ganancia por cada niño que cuida una guardería subrogada es de más de 1,500 pesos. De tal suerte que el Seguro Social debería tener el cuidado de vigilar que se cumplieran todas las normas de seguridad en las guarderías, pero en ese momento no lo hacía porque se denunció ahí mismo por parte de los senadores en turno que la titular de guarderías del Seguro Social tenía experiencia laboral, pero como dueña de un restaurante, no tenía nada que ver en el asunto de las guarderías. Su especialidad era un restaurante que había manejado. Entonces, pues así son las cosas en México, y se daba la relación de quienes aparecían como dueños, pues había funcionarios, exfuncionarios, representantes de partidos políticos, bueno, y se mencionaba también ahí que incluso narcotraficantes aparecían en la lista de concesionarios de guarderías. Entonces el problema no es fácil. La dueña, una de las dueñas de la guardería ABC, se dice que es prima hermana de la esposa del expresidente Felipe Calderón. Entonces, pues, se decía que por eso no se hacía justicia. Ahora la nueva comisión, pues, va a empezar nuevamente de cero, a ver qué se hace por que se aplique la justicia a los responsables de la muerte de los niños quemados de la guardería ABC y de los que quedaron lesionados, pero también los padres de familia que quedaron trastornados por la pérdida de sus hijos. Bueno, pues tenemos en la línea telefónica a Marta Sánchez, coordinadora ejecutiva del Movimiento Migrante Mexicano, porque ella nos va a hablar de un caso que nos llegó un boletín el miércoles 30 de abril del 2014, en el que hacían un llamado, una acción urgente, una situación de emergencia, porque señalaba el boletín que los migrantes centroamericanos que no pudieron subirse al tren y decidieron irse caminando en grupo, fueron en ese momento apresados por un operativo de la Policía Federal, la Policía Estatal y agentes de migración. Fueron detenidos alrededor de las 19 horas, cerca de Zapata, Tabasco, a unos 40 kilómetros de haber partido. Y señalaba también que les reportaron que fueron golpeados. Muchos estaban escondidos en el monte y había niños que se quedaron solos. El comunicado incluía un mensaje de última hora que decía: Fray Tomás, Fray Aurelio y Rubén Figueroa fueron fuertemente golpeados por las policías y agentes del Instituto Nacional de Migración, hoy a las 22:45. ¿Qué pasó después? Para hablarnos del tema se encuentra en el teléfono Marta Sánchez, coordinadora ejecutiva del Movimiento Migrantes Mesoamericano. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por ponerle atención al tema. Marta, bueno, pues yo estuve el jueves de hace 2 semanas cuando se presentaron en el Senado de la República, y usted mencionaba pues que parecía que no había avances en el tema de migrantes, porque a pesar de que ya no era un delito transitar por México, se les seguía tratando como delincuentes, extorsionándolos. ¿Y por qué no le platica al auditorio todo lo que está ocurriendo en este tema? Bueno, mira, la situación es verdaderamente
un gravísimo problema y verdadera vergüenza lo que estamos haciendo en México con los migrantes. Nos quejamos mucho de lo que Estados Unidos hace padecer a nuestros compatriotas que tienen que irse para allá, pero sí es cierto, sufren todo tipo de vejaciones, pero no son asesinados, no son golpeados, no son maltratados físicamente. Aquí los que estamos en la defensa de los derechos humanos de los migrantes nos hemos tenido que ir reduciendo en lugar de pedir derechos plenos como todo ser humano merece. Ya casi estamos exigiendo el derecho más primario, que es el derecho a la vida. O sea, ya la muerte de los migrantes en México es masiva. En Centroamérica nos tienen pavor, todos nos conocen como el cementerio de los migrantes, el país cementerio de migrantes. Y bueno, las cosas están poniéndose todavía más difíciles porque yo noto en este último periodo del movimiento que hay una desesperación en la gente que ya está tomando acciones que son verdaderamente que no hubiéramos pensado que las hicieran. Por ejemplo, el irse caminando por todo México porque no tienen otras opciones. La Bestia fue demandada por el gobierno de Veracruz, las compañías dueños de las concesiones de los ferrocarriles, por no impedir que se suban los migrantes al tren. Nosotros siempre estuvimos en contra de que los migrantes tuvieran que subirse al tren, pero tú no puedes parar la única vía de escape que tienen sin presentar opciones, porque la gente va a seguir viniendo. La desesperación por lo que ocurre en Centroamérica también es brutal. Yo hablaba con una de las madres que vinieron en las últimas movilizaciones y le preguntaba, bueno, pero ¿por qué vienes y ves cómo está la situación? Venía con tu familia, ¿por qué traes a los chicos? Dice, ya me mataron a mis 2 hijos grandes, no me voy a esperar que me maten a los que me quedan. Marta, vamos a ir a un anuncio comercial y regresamos. Por favor, permítanos un segundo. Claro que sí. Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. México se está moviendo con la nueva autopista Mazatlán-Durango, una de las obras más asombrosas de Latinoamérica. Reduce en más de 4 horas el tiempo de recorrido. Además conecta al Golfo con el Pacífico, comunicando al corredor económico del norte del país. Y eso no es todo. Se han construido más de 450 kilómetros de autopistas y carreteras y se han modernizado 2.200 más. Esto es mover a México. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Marta, bueno, y ese miércoles 30 de abril del 2014, ¿en qué concluyó el asunto? ¿Los detuvieron, los golpearon y después? No, pues los subieron a camiones, se los llevaron al centro de detención siglo XXI en Tapachula, Chiapas, y están en proceso de deportación, que ahora le dicen repatriación asistida. Los están deportando. El problema con la deportación, en primer lugar, pues es que los mandan a situaciones tan peligrosas por las que salieron huyendo, y en segundo lugar, bueno, toda la situación que provoca la migración, que es la situación económica, la situación familiar y últimamente que se agrava con la violencia que hay en toda Centroamérica, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Pero la violencia en Centroamérica está realmente desbocada. Entonces la gente va a seguir saliendo y los están regresando a lo mismo. Pero no solo porque lo regresen, México tiene todo el derecho, no moral, pero sí legal, de deportar a la gente que no tenga documentos. El problema es que no les dan documentos. O sea, todas estas gentes vinieran documentadas si México tuviera un mecanismo para documentarlos.
pero son tantas las exigencias que les piden que ninguno cumple. Es terrible que México le niegue la visa a cualquier pobre del mundo. Los pobres no tienen acceso a México. Pero estos solo quieren transitar por México, porque podemos decir, bueno, es que ya tenemos suficientes pobres aquí. Pues sí, pero ni siquiera su intención es transitar, es quedarse en México. Lo único que quieren es ir, pasar. No tienen otra opción, estamos en medio de su camino, tienen que pasar por nosotros. Entonces, bueno, es el demostrar solvencia económica y el exigirles que demuestren visa de entrada para Estados Unidos hace que toda esta gente esté imposibilitada de sacar un documento. Entonces, bueno, eso por un lado, pero por otro lado, cuando hay algún evento donde hubo violación de derechos humanos, nuestra experiencia es que los deportan de inmediato para que no tengan tiempo las autoridades de tomar cartas en el asunto por la violación de los derechos humanos, antes de que se vaya la CNDH, antes de que lleguen las organizaciones, antes de que podamos ejercer acción legal para detener esto, porque desaparece el testigo y ya no hay delito que perseguir. Yo vi los videos, he estado viendo los videos de cómo los detuvieron, porque la gente que llegó a apoyar, bueno, en primer lugar porque casi todos traen celulares y toman video. La edad de la tecnología está, todos ellos tienen teléfonos y todos ellos toman. Entonces se han recuperado videos y yo los he visto y son verdaderamente, dan una tristeza, señores llorando. Es que me quitaron a mi hijo, separaron a los niños de los padres, es que me empujaron, es que me arrastraron, es que me golpearon, es que no somos perros. Bueno, son verdaderamente desgarradores. Y luego los activistas nuestros que fueron a apoyar cuando se enteraron de que los habían detenido, porque los tuvieron un buen rato detenidos o unas horas, no tengo el dato, los tuvieron detenidos en el pueblo donde se realizó el operativo, antes de que los subieran a los camiones. Entonces alcanzó a llegar gente de Tenosique para ver en qué podían apoyar. Pues no golpearon a Rubén Figueroa, que es uno de nuestros activistas, es el activista principal en la ruta migrante del movimiento migrante mesoamericano, pero también se atrevieron a golpear a Fray Tomás y a otro fraile, porque el albergue de Tenosique es de los frailes franciscanos. Entonces, pues los golpearon. Tengo los videos de Rubén, que está bastante molesto y bastante... Bueno, todos estamos como que, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Ya no quieren ni siquiera denunciar, porque en Tenosique hemos metido cualquier cantidad de denuncias y nada tiene resultado. Entonces la verdad es que ya estamos como desarmados, ya estamos como bloqueados, ya no sabemos ni para dónde irnos, porque fíjese usted que estas gentes los golpearon las mismas autoridades que tienen orden de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU, de proporcionarles medidas cautelares. Entonces son los que los protegen. Pues de risa, Marta. Bueno, de risa y de comedia, ¿no? Más. Sí, ya es un nivel de desesperación lo que está pasando en la ruta. Y yo no veo que vaya a parar. Entonces, yo estaría totalmente de acuerdo que los migrantes no se subieran al lomo de la bestia, porque ha sido causa de una cantidad de crímenes horrenda. Pero hay que dar alguna opción, porque si no abres una válvula de escape, yo no sé qué está sucediendo. Te digo, yo percibo en la ruta una diferencia cualitativa de cómo venían y cómo vienen ahora. El nivel de desesperación de la gente los está llevando a tomar estas medidas desesperadas. ¿A quién se le ocurre que puedes transitar por todo México con familia y con muy poco dinero, porque te lo quitan en el camino, a pie? Bueno, pues es que en los camiones están los retenes de las autoridades migratorias
y si no tienes dinero para pagar, algunas no te dejan pasar y otras te dejan pasar a cambio de que les pagues una mordida. Entonces, si no tienes toda la cantidad del mundo para los 64 retenes migratorios en el país, imagínate. Entonces, no pueden viajar en camión, no pueden viajar en tren. Ahora se están empezando a juntar y caminar juntos a pie para ver si el salir juntos los protege un poco, y ahora están peleándose en contra de las razias que está efectuando la autoridad mexicana. Marta, bueno, pues lamentablemente tenemos que irnos. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y vamos a seguir pendientes de qué está pasando con esta situación de migrantes mesoamericanos. Claro que sí. Para despedirme les quiero decir que uno de los lemas que nosotros hemos impuesto desde que estábamos defendiéndonos en Estados Unidos es que el migrante no es un criminal, es un trabajador internacional. Entonces, en función de la meta de ustedes, estos son trabajadores internacionales, así los vemos nosotros y así exigimos sus derechos como trabajador internacional. Y como seres humanos, ¿verdad? Bueno, Marta, muchísimas gracias. Vamos a seguir pendientes y puede leer la información a partir de lunes, de mañana o el lunes en www.frecuencialaboral.com. Muchas gracias. Hasta luego. Y tenemos llamadas del auditorio. Ernesto Hernández Ruiz de Morelos y nos dice: está visto a todas luces que el gobierno vende el argumento de que va a bajar la luz y el gas, y hoy tenemos otro gasolinazo. Peña Nieto ya dictó la privatización de Pemex. Tenemos otra llamada que viene corriendo ahí con Andrea. Ay, con Toño, por favor. Gracias, Andrea. Sí, nos habla el ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac y invita a todo el público a usar las energías limpias, ya que son estas las que se pueden combatir la pobreza. Invita a todo el público a elaborar calentadores solares con su servidor, el ingeniero Javier Esteban Chavarría, a comunicarse al 58420271. Y ¿por qué no repites el teléfono para todos los que quieran tomar cursos con el ingeniero Chavarría? Da cursos gratis. Luego nos llama cada 8 días, pero ¿sabe qué, ingeniero? Que luego nos llama ya cuando vamos a terminar el programa y no alcanzamos a leerlo, pero ahorita sí podemos repetir el número. Muy bien, su teléfono está ya en Tláhuac, atrás de la delegación, es 58420271, con el ingeniero Esteban Chavarría. Y Ángel Cervantes hace una invitación ética a los Vázquez Raña para que por salud pública sustituyan los programas de corridas de toros por la repetición de frecuencia laboral. Nos tenemos que ir, ya es hora de retirarnos. Lourdes Martínez les agradece el haber escuchado el programa y pueden escuchar la repetición en www.frecuencialaboral.com a partir de hoy a las 5 o 6 de la tarde, ya está ahí, y mañana en la noche o el lunes temprano ya puede leer la información que aquí estamos transmitiendo en www.frecuencialaboral.com. Licenciado Luna, muchísimas gracias. Buenos días, Luna. Toño Peregrino, muchísimas gracias. Hasta luego. David Muñoz, de los controles técnicos, y Andrea Luna en el teléfono. Muchísimas gracias. Y un saludo a Martín. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Comunicamos.